Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad traigo lo que vendría a ser el inicio del curso de Excel en su versión 2019. Esto ha sido gracias a pedido de muchos profesores que han pedido que les haga un formato de planilla para lo que vendría a ser una lista de estudiantes, donde se pueda calcular los exámenes parciales, prácticos, final, asistencia y algunas otras observaciones que podrían incorporarse dentro de esta planilla. Bien. En esta oportunidad vamos a aprender a poder realizar lo que se llama el formato condicional. Ustedes saben de que los rangos de nota que manejamos es entre 1 a 100 puntos, por lo tanto es muy difícil a veces saber quiénes se han aplazado cuando tengo que estar buscando visualmente las notas que corresponden. Sin embargo, si utilizamos el formato condicional nos va a repintar automáticamente con rojo aquellas notas que están abajo de la nota que vendría a ser 51. Las notas que están abajo de 51 tienen que repintarse con un fondo rojo y un texto rojo oscuro. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a hacer justamente ese tipo de actividad. Tengo aquí esta lista de estudiantes, por lo cual lo primero que voy a hacer es repintar lo que vendría a ser las notas de los exámenes que corresponden a estos muchachos. Correcto. Vámonos ahora a formato condicional. Aquí se encuentra en la pestaña de inicio, aquí de Excel. Nos vamos a formato condicional. Ahí mismo la primera opción que ustedes pueden ver se llama resaltar para resaltar reglas y seleccionamos el que dice es menor que. Entonces aquí sería resaltar las celdas que corresponden al valor menor que, y aquí automáticamente se me abre una ventana y coloco aquí 51. Entonces ese valor de 51 va a ser el que va a hacer referencia, o sea que si la nota es menor que 51, aquí me aparece la opción relleno rojo claro con texto rojo oscuro, que es la primera opción que siempre es la que más se utiliza. Claro que existen muchos otros, como texto amarillo, texto verde, rojo claro, y muchas otras que formato personalizado nos permite, en caso de que quisiéramos hacer otro tipo de resaltado, como por ejemplo puede ser el mejor alumno, puede ser también diferentes categorías como bueno, regular, excelente. Entonces ustedes pueden elegir de qué forma quieren resaltarlo. En este caso vamos a hacerlo de esta manera. Ahí, como ustedes pueden ver, automáticamente me lo coloque con fondo rojo, pero eso cambia a medida que yo voy colocando las notas. ¿Qué tal, por ejemplo, que este estudiante sacó 55 en el primer parcial? Y fíjense cómo ya va cambiando. Como no corresponde, no es menor que 51, automáticamente me lo pone de color normal. Entonces aquí, por ejemplo, le pongo 65 y cambia. Entonces, ¿qué tal si, por ejemplo, aquí se aplazó? Le ponemos 38 y ahí sí se mantiene la nota como corresponde. Entonces, son algunas de las cosas que ustedes pueden analizar y poder ir haciendo sin ninguna dificultad. Obviamente, tenemos que hacerlo. Esta es la parte de los exámenes parciales, hay que hacerlo también con los prácticos, porque los prácticos de igual forma lo calificamos entre 1 a 100 puntos y el examen final y en este caso también la nota final. Entonces vamos a colocar nuevamente, seleccionamos todas las celdas que corresponden. Luego, una vez que han hecho esto, presiono control para poder seleccionar ya otra columna de valores suelto. Otra vez presiono control, ahora voy a seleccionar la nota final y con eso ya tendríamos todas las columnas de celdas seleccionadas, que son las que vamos a colocar notas entre 1 a 100 puntos. Volviendo nuevamente, nos vamos a formato condicional, resaltar para reglas para resaltar es menor que, y aquí le digo 51 y automáticamente el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Listo. Y en este caso queda así de esa manera. Hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, es la validación de los datos. ¿Qué es la validación de los datos? La validación de los datos es lo que nos permite a nosotros poder asegurarnos que la información que vaya a introducir, ya sea el profesor o el auxiliar, que es al que a veces le damos las notas para que introduzca dentro del sistema, tiene que ser de forma correcta. Y a veces hay algunos errores que pueden ser que pueda meter notas arriba de 100 puntos o quizás negativos. Entonces eso generalmente no se da, pero hay que estar seguros de que realmente esos valores no vayan a entrar dentro de esto, y para eso está lo que se llama la validación de los datos. Entonces, para validar los datos primero hay que seleccionar aquí nuevamente las columnas de celda. Entonces le vamos a dar nuevamente un formato bastante interesante, cosa de que nos permita a nosotros poder, como su nombre indica, validar esa información. Estos son los datos de entrada y este se va a calcular conforme se vaya calculando esto. Entonces estas columnas son las que vamos a darle el formato de validación. Entonces nos vamos a la pestaña de datos
Y aquí en la pestaña de datos, como ustedes pueden ver, aquí existe una opción que se llama validación de datos. Inclusive si no lo pueden reconocer, le dan clic aquí y aquí me sale validación de datos. Y en la validación de datos generalmente nos sale una ventana donde tenemos tres opciones: la configuración, donde yo le digo qué valores va a introducir; el mensaje de entrada, para que la persona que está manejando la planilla sepa qué es lo que va a introducir; el mensaje de error, que en caso de que surja un error que no corresponde, es decir, los datos que está introduciendo están mal, entonces hay que decirle que fue falso error. Entonces nos vamos a configuración y en vez de decirle cualquier valor, que puede aceptar cualquier valor, le voy a decir que sea un número entero, porque las notas siempre entran enteros, no en decimales. Y en este caso vamos a elegir lo que se llama datos entre, cosa de que pueda colocar un valor mínimo y un valor máximo. Entonces el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 100 puntos. Entonces con eso ya estoy colocando el rango de valores que va a permitir introducir en esta planilla. Ahora, un mensaje de entrada que yo le puedo colocar, por ejemplo, ingrese una nota. Entonces, estimado usuario, le puedo colocar un mensaje: ingrese una nota entre 0 y 100. Ese mensaje de entrada va a salir al momento de que seleccione esa celda. No siempre va a salir, solamente cuando yo seleccione esa celda va a salir ese mensaje de entrada. Entonces, un mensaje de error, aquí le ponemos cuando pase algo, error: los rangos introducidos no corresponden entre 0 y 100 puntos. Le ponemos cosa de que sepa qué fue lo que pasó. Bien, entonces ya tenemos la configuración. Le decimos que es un número entero entre 0 y 100 puntos, el mensaje de entrada para que sepa qué es lo que va a hacer, y un mensaje de error en caso de que pasara de que quisiera introducir otro valor. Listo. Le damos a aceptar. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cuando yo selecciono otra celda no pasa absolutamente nada, pero cuando le doy clic aquí en la celda que son de las notas, me sale una ventanita así como una etiqueta que dice ingrese una nota, estimado usuario, ingrese una nota entre 0 y 100 puntos. Entonces ya sabemos de que están entre esos rangos los valores a introducir en cada una de ellas. Entonces eso es particularmente importante y ahí prácticamente sale en todas las celdas que yo he seleccionado en este momento. Perfecto. En caso de que yo seleccionara, como le dije, que tal, por ejemplo, quiero meter 105, y automáticamente sale un mensaje de error que los rangos introducidos no corresponden, y me da dos opciones muy importantes que la de intentar para nuevamente corregir eso de ahí, que tal no era 105, era 95. O si quiero colocar valores negativos, de igual forma me sale el error. Entonces yo puedo cancelar para nuevamente no se vuelva la celda a su normalidad. Hasta 0 y 100 puntos sí permite sin ninguna dificultad, entonces está bien formateada la planilla en este momento. Luego, para poder calcular los promedios, ya sabemos nosotros que podemos utilizar la fórmula, que en este caso podemos colocar igual promedio. Esa es la fórmula para calcular el promedio. Abro el paréntesis y generalmente aquí nos aparece, fíjense, una ayuda. Nos dice, ¿de qué va a sacar el promedio? Le decimos entre un rango, yo selecciono estas tres celdas, cierro el paréntesis de tal manera de que ya voy a calcular el promedio de eso de ahí. Listo. Ya está. Y a partir de ahí yo jalo para abajo para que pueda colocar esos valores. Bien, en esta parte de aquí, cuando llego a mi planilla, si bien aquí me dice división entre 0, no es que sea un error en realidad. Lo que pasa es que como no he introducido valores aquí, obviamente si yo pongo aquí 0, 0, 0, entonces estoy formateando ya mi planilla y puedo formatear así para evitar este tipo de errores, ¿no? Entonces automáticamente ya no sería un error, ¿no? Eso simplemente es para subsanar aquellos valores en los cuales por la fórmula nos aparece así, de esa manera. Entonces es algo para tomar en cuenta y lo pueden hacer ustedes también sin ninguna dificultad. Como división entre 0 es porque no hay esos valores introducidos aquí en los datos, ¿sí? Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, las notas o los resultados que nos está dando con valores decimales. Yo les podría decir a ustedes, háganlo directamente aquí, y en esta opción que nos presenta nos dice reducir decimales, pero yo no recomiendo tanto el uso de esto porque a veces da algunos problemas y yo prefiero hacerlo con una fórmula, es decir, la fórmula de redondeo. La fórmula de redondeo, cuando yo hago este promedio, antes ustedes saben que toda fórmula en Excel siempre empieza con un igual. Entonces después del igual yo le puedo decir al Excel redondear, que es otra de las otras fórmulas que tenemos ahí,
Entonces, cuando yo le doy clic, el redondear nos dice qué número voy a redondear. En este caso va a ser el promedio, del promedio que nos dé, ese número me va a redondear. Y aparte de ello, aparece aquí el separador, que es un punto y coma, ese punto y coma, y me dice cuántos decimales quiero yo. Y en este caso yo quiero 0 decimales. Entonces, con esta fórmula de redondear, es mucho más exacto el redondeo y no vamos a tener ninguna dificultad al respecto. Entonces, si bien al hacer esto, ustedes pueden apreciar de que aquí aparece con decimales, simplemente eso es porque el formato está así en este momento. Entonces aquí sí le puedo quitar, pero ya con la fórmula de redondear tenemos con exactitud que el redondeo es exacto. Bien, entonces hacemos lo mismo prácticamente con la otra. Vamos rellenando aquí los valores, vamos jalando para abajo, vamos preparando nuestra planilla. Pero aparte de lo que vendría a ser lo del redondeo, como ustedes pueden ver, nos pide algo más. Resulta de que este promedio, si bien está colocado de esta manera, aquí nos dice que corresponde, si ponemos 100, pongo 100, pongo 100, el promedio va a ser 100, pero en realidad cuando yo califico la nota final de 100 va aquí, aquí va el 100 en realidad, pero aquí no, porque resulta que aquí el promedio nos dice que del 100% de la nota o de todo lo que vendría a ser la calificación en los exámenes parciales corresponde solamente el 35%. Entonces hay que seguir trabajando aquí en esta fórmula. Ya hicimos el promedio, hicimos el redondeo, pero ahora lo que me toca decirle es que corresponde al 35% de la nota final. Entonces aquí voy a agarrar y voy a colocar un paréntesis a esto de acá, voy a colocar un paréntesis, y a esto de aquí hasta el final se lo va a multiplicar por su equivalente en decimales. 35%, su equivalente es el 0,35, así de esa manera. Entonces así ya corresponde, le doy clic, ahí está. Entonces selecciono aquí, jalo para abajo para copiar la fórmula en todas las listas de acá. Entonces ahí podemos ver que de este promedio su calificación es 19. Sin embargo, aquí de los 100 es 35, estamos correctos. Continuamos. Una vez ya realizada la explicación de cómo se hace la obtención del 35% de acuerdo a este promedio, hacemos lo mismo también en esta fórmula. Entonces aquí le decimos igual, preparando promedio, abro paréntesis, selecciono estas tres celdas que corresponden a los prácticos, cierro paréntesis, sin olvidarme que también tengo que colocar redondear, ahí está, abro paréntesis, y aquí le voy a colocar que sea 0 decimales, cierro, y aparte de ello también, ahora aquí me dice que yo tengo que, este promedio que tengo yo aquí corresponde al 25% de la calificación final. Entonces aquí lo multiplico por 0.25, realizado ya esa figura, enter, y de ahí jalo para abajo y ya estaría listo ya esta parte de acá. Como les digo, esta está para poder apoyar a los profesores para que puedan hacer esto. La nota final igual va entre 0 y 100 puntos, por lo tanto aquí corresponde al 30%. Igual lo hacemos, puedo hacer directamente los paréntesis, redondear, y lo que voy a redondear es el promedio, abro paréntesis, de esta nota de aquí. Bueno, el promedio en realidad, aquí simplemente sería, como es algo redondo, bueno, no hace falta hacer tanto trámite en esta fórmula, simplemente digo esta celda multiplicado por 0.3 directamente, porque no, este valor que le vamos a dar es directamente entero. Entonces esta celda por 0.3, entonces eso sería el 30% de la calificación final que le estaríamos colocando, en este caso el examen final. Listo, de ahí jalo para abajo, como ustedes pueden apreciar, y bueno, aquí vamos a colocar 0, pero para verificar que todo está correcto, si corresponde bien o no, voy a colocar aquí por ejemplo 100, 100 y 100, y eso tiene que darme 25, perfecto, está bien. Aquí le pongo 100 y aquí da 30. Bien, entonces con eso estamos verificando que realmente los valores que introducimos, las fórmulas se están comportando de manera adecuada, ¿no? Entonces aquí le voy a colocar igual para poder probar que todo está correcto. Belleza. Y por último la asistencia, que simplemente se coloca como 10 puntos directamente
Entonces aquí le vamos a colocar un formato condicional de datos. Entonces aquí decimos datos, nuevamente nos vamos a la validación de datos y vamos a colocar un valor un entero, entre 0 y 10, porque aquí sí corresponde. Entonces cuando la asistencia va entre 0 y 10 puntos. Listo, mensaje de error, y le colocamos más sencillo aquí, error dato no válido. Listo. Entonces, para comprobar le vamos a colocar 10 puntos, o 100, perdón, ahí está, funciona, 10 nada más, correcto. La nota final es la sumatoria de este de aquí, más este de aquí, más este y más este. Entonces, vamos a comenzar colocando esto es igual a este más este, voy a tomar en cuenta no el 100. Ahora sí, calificación final 100 puntos. Jalo para abajo, ahí tenemos los valores ya colocados sin ninguna dificultad y la asistencia lo vamos formateando. Entonces una vez corregido ya ese dato, que solamente tiene que ser, como ustedes pueden ver, este, más este, más este y más este, ya tenemos que la calificación final es 100 puntos. Entonces prácticamente eso vendría a ser la forma de cómo nosotros debemos trabajar una planilla cuando nos dan este tipo de porcentajes para tomar en cuenta en el cálculo de cada una de las notas, tanto de parciales, prácticos, examen final y también en algunos casos de asistencia. Bien, otra de las cosas que generalmente me han pedido es las observaciones. ¿Qué significan las observaciones? Las observaciones se refiere a que a veces yo tengo que cambiar, por ejemplo, nota que me diga si está aprobado o reprobado en el tema de la materia. Entonces para ello utilizo la fórmula del sí, que basándome justamente en en este dato, yo tengo que demostrar aquí textualmente si ha aprobado o ha reprobado. Entonces para ello utilizo la fórmula del sí. La fórmula del sí se refiere a que yo voy a colocar, por ejemplo, igual sí y abro paréntesis. Aquí nos presenta tres parámetros que nos va a pedir. Primero es la prueba lógica. La prueba lógica es aquella que me dice qué es lo que va a pasar. Es decir, yo le digo, a ver, por ejemplo, si esta nota es menor, perdón, vamos a cambiar el idioma, que no sale aquí el signo menor en la computadora. Ya, ahora sí. Si esa celda es menor que 51, esa vendría a ser nuestra prueba lógica, nuestro criterio. Si esta celda, su valor de la nota es menor que 51, punto y coma, si eso es verdad, ahora voy a colocar el valor verdadero. El valor verdadero, que generalmente viene a ser la parte textual, como no es un número, siempre se coloca entre comillas. Entonces aquí le voy a colocar con mayúscula reprobado. Ahí está. Y cierro comillas. Este es el mensaje que va a salir. Ahora, una vez terminado el valor por sí verdadero, coloco punto y coma y ahora toca el valor por sí falso. Entonces aquí voy a colocar, si no es así, pues entonces aprobado. O sea que si no está reprobado, quiere decir que va a estar aprobado. Eso va a salir justamente a raíz de esta prueba lógica. Entonces aquí tenemos, si la nota es menor que 51, entonces está reprobado, caso contrario está aprobado. Verifiquemos, presionamos Enter y ahí está, y eso es correcto. De ahí jalo para abajo y ya está. Todos los demás están reprobados porque no cumplen el criterio que habíamos hablado hace un momento. Ustedes pueden agarrar y pueden seguir haciendo la verificación. Que tal, por ejemplo, aquí le ponemos 100, 100, 90 y le ponemos un final de 55. Entonces ahí fíjense, la nota ya 60 está aprobada. Ahora es lo siguiente. En muchos casos yo tengo que colocar lugar de nacimiento o algunos datos que pueden ser bastante largos o grandes. ¿Por qué razón? Porque yo necesito saber, por ejemplo, de dónde vienen mis estudiantes. Entonces yo quisiera que aparezca en una lista completa para no estar escribiendo moromoros, valle grandes, saipinas, asipuedes chicos, asipuedes grandes. Entonces todo el tiempo está cambiando, escribiendo eso, da susceptibilidad a algunos errores. Entonces para ello yo creo una hoja aparte y aquí yo coloco los datos. Voy a colocar los datos para que ustedes puedan ver realmente la entrada. Valle Grande, vamos a colocar
Vamos a colocar por ejemplo Santa Cruz, Samaipata, el Trigal. No se preocupen por el orden, que después Excel tranquilamente nos acomoda. Mairana, después tenemos Guadalupe, Moro, si puedes, Chico, y así sucesivamente. Yo puedo colocar una lista larga, y aquí ustedes poco a poquito, aquí tranquilamente se van a datos y le dicen simplemente ordenar. Entonces ya aparece ya la lista ordenada así, de esa manera. Entonces no se preocupen por la entrada de los datos, simplemente coloquemos algo que más sabemos y ya después se puede seguir adicionando ya más abajo. Bien, lo que voy a hacer ahora es que esa lista que está aquí aparezca en esta parte. Entonces simplemente el primer paso, selecciono las celdas que están ahí, selecciono esas celdas y luego me voy a ir a datos nuevamente y validación de datos. La validación de datos siempre es muy importante, son una de las cosas que yo más utilizo en el tema laboral, así que utilícenlo también ustedes. Bien, aquí en la configuración, en vez que diga cualquier valor, le voy a decir una lista. Le digo una lista. Y una vez en esta lista, le voy a decir el origen. Aquí le doy clic en el origen, o sea, de dónde voy a sacar esa lista. Entonces aquí en el origen me voy a datos, fíjense, el lugar de nacimiento, y aquí selecciono, puedo inclusive seleccionar varios, así, hasta más abajo. Esto me va a permitir, por si acaso, en caso de que yo no coloque nada aquí, dejo que para cuando yo necesite aumentar algunas cosas, dejo ese espacio suficiente. Recuerden que eso no es relevante. ¿Por qué razón? Porque aquí, como ustedes pueden ver, hay una opción que dice omitir datos en blanco. Entonces solamente nos va a mostrar los valores que sí haya en la celda, perdón, que sí haya valores. Y listo. Va a colocar una lista desplegable y simplemente aquí un mensaje de entrada le voy a colocar lugar de nacimiento, elija la opción correspondiente. Ahí está, le digo aceptar y listo, ahí está. Entonces yo puedo colocarla aquí y ya sale la lista completa. Entonces yo digo, a ver, viene de Samaipata, viene de Valle Grande, aquí viene de Santa Cruz. Entonces podemos estar colocando, eso nos facilita que no estemos incurriendo en errores, porque a veces cuando uno transcribe uno lo pone con mayúscula una letra, otra todo con minúscula, o quizás, bueno, algunas combinaciones que pueden ser muy dañinas, porque al fin y al cabo cuando yo voy a hacer filtros, que le voy a explicar ya más adelante, eso me perjudica a mí en estos datos, ¿sí? Entonces con eso hemos aprendido a cómo ir formateando ya una planilla que ustedes pueden ir colocando dentro de esto. En este caso, por ejemplo, ¿qué tal? Quieren hacer filtro, que es lo que estábamos hablando en su momento. Simplemente es sumamente sencillo. Selecciono los títulos y fíjense aquí en la pestaña de datos, le doy clic en filtro y automáticamente me coloca ya unos pequeños botoncitos que son los criterios con el cual yo puedo hacer un filtro. ¿Qué tal? Por ejemplo, yo quisiera ver todo lo que están aprobados. Le doy clic acá y automáticamente aquí están aprobados. Selecciono simplemente que está aprobado y me muestra la lista de todos los que están aprobados. Así que yo sé que ya están reprobados y automáticamente todos los que están reprobados. Entonces son criterios que yo puedo elegir para poder trabajar. Más adelante les voy a enseñar cómo se trabaja para poder seleccionar o hacer nuevos cálculos en base a filtros con subtotales. Y bueno, como ustedes pueden ver, es bastante interesante. Entonces, como les decía, esto me ayuda a mí para poder prácticamente saber que estos datos están correctos. Entonces aquí también, miren, aparecen todos los datos que ya he seleccionado. Le doy Valle Grande y solamente aparecen los que son de Valle Grande, y así sucesivamente. Entonces cualquier cosita, cualquier consulta, estoy presto a atenderlos a ustedes. Si tienen alguna sugerencia de algunas cosas que quisieran saber en Excel, se las voy a preparar para un próximo tutorial.